Y todavía estamos transitando un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y en otro punto del planeta hay situaciones de tensión que tienen que ver con acciones militares. Tal es así la tensión entre China, Taiwán, Estados Unidos. Lo que ha sucedido es el segundo día de maniobras, en donde en el día de ayer por primera vez se estaban dando estas imágenes que tienen que ver con el disparo de misiles por parte de China, claro, en el medio de una visita de una funcionaria importante de Estados Unidos. Estamos en contacto con Francisco Castaño, que es licenciado en Relaciones Internacionales de UNICEN, magíster en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo te va, Francisco? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días, encantado de estar acá nuevamente. Bueno, qué tema, ¿no? Porque decíamos, mientras todavía transcurre el conflicto bélico entre Ucrania, Rusia, Ucrania, tenemos esta situación que ¿cómo la podemos definir? Y con mucha tensión hay en el ambiente y de un mundo que caótico, no dejamos atrás la pandemia todavía y empezó la guerra de Ucrania. Está el tema del Kosovo también actualmente en Europa y bueno, y ahora se están armando hasta los dientes, se están moviendo tropas en la zona de China y Taiwán, ahí en el estrecho de Formosa, porque bueno, justamente Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos viajó a Taiwán y bueno, no hizo otra cosa que agitar el avispero, como podríamos decir. ¿Por qué se toma como una provocación? Básicamente hay muchas preguntas también, pero también hay algunas certezas. Claramente Estados Unidos está en una confrontación, no podríamos decir militar, bélica contra China, pero sí una confrontación por lo menos en el sentido estratégico contra China. China, la segunda potencia económica del mundo, también en los últimos años se ha rearmado muy fuerte, ha incrementado el gasto militar alrededor de 1000%, contando en los últimos 20 años. Y China tiene la política de una sola China, justamente que bueno, lo hemos visto cuando han negociado políticos argentinos, los cancilleres, el presidente que apoya la política de una sola China. ¿Por qué? Porque bueno, China justamente asevera que Taiwán es parte de China, no es que digamos que forma parte de un país aparte. De hecho, las Naciones Unidas reconocieron a China en 1971 como el único país, la República Popular China como el único país. Entonces digamos, considerándolo a China justamente como lo conocemos nosotros. Taiwán es el nombre de Taiwán oficial es República de China, pero está reconocido solamente por algunos pocos países. Acá en América Latina, por ejemplo, lo reconoce Paraguay, y es por eso, entre otras causas, que por ejemplo el Mercosur no puede firmar un acuerdo en conjunto con China, porque justamente Paraguay reconoce a Taiwán. Pero volviendo un poco a lo que ha sido la visita de Nancy Pelosi, esto no ha hecho otra cosa que mover el avispero se ve una política exterior de Estados Unidos que fue criticada por Trump, por ejemplo, diciendo en palabras textuales: ¿qué hace esa loca ahí? Viene a lo Trump. Así que es muy difícil, con mucha tensión se vive en estos momentos. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que toma China como algo, si se quiere, perturbador esta visita de Pelosi? ¿Dónde está el riesgo de China? ¿Cuál es? ¿O es un aviso a Estados Unidos? Y la representante de las relaciones exteriores de China, ni bien arribó Pelosi, dijo que cualquier consecuencia va a ser responsabilidad de Estados Unidos. China, como había dicho, se había rearmado y en los últimos días, esta visita fue el martes a la noche. Sí. De nosotros. Lo que hizo China después de esta visita fue empezar a movilizar tropas, empezar a movilizar parte de la armada a lo que es el estrecho ahí cerca de Taiwán, como veíamos en la imagen. Y Taiwán también ha empezado a movilizar tropas. Recordemos que Taiwán además es uno de los principales compradores de armas de Estados Unidos. Se vive mucha tensión. Japón también dijo que no quería que los misiles volaran enfrente del territorio de Japón, porque bueno, China está probando misiles justamente y pasan por arriba del territorio de Japón. Entonces, además, dijeron que algunos han caído, ¿no? Una tensión impresionante. Dijeron que algunos han caído
en aguas japonesas, ¿no? También como... Claro, como marcando... exactamente. Y bueno, por ahí pues, esto es muy tecnológico, pero nunca estamos lejos de un error humano, intencionado o no, de, bueno, con bajas en la población, sobre todo civil, ¿no? Que es lo más preocupante. Francisco, cuando empieza esto, esta escalada, esta tensión, porque eso se vivió con Rusia-Ucrania, digo, como para ponerlo, no sé si tiene que ver la comparación, pero se venía hablando de una militarización en la frontera, que la tensión crecía y después, bueno, terminó lo que ya sabemos y lo que todavía transcurre. ¿Aquí qué puede pasar? ¿Se sabe qué puede pasar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Es imposible que se dé algún conflicto? ¿Se puede llegar a dar? Hay analistas que dicen que no va a haber un conflicto, hay otros que dicen que que en el rearme y con la movilización de tropas va a quedar todo en tensión. No se sabe, las relaciones internacionales tienen eso, que son muy impredecibles, Sí. son muy dinámicas, muy contingentes. Muchos pensábamos, yo particularmente pensaba que Putin no iba a invadir Ucrania y bueno, todavía estamos hablando de las tropas en el Donbass y en el resto de lo que es el territorio allí. Así que yo particularmente no sabría decir y tampoco me gustaría hacer alguna predicción porque esto justamente, como había mencionado, es muy contingente, muy dinámico y no se sabe. Creo que los países tienen más para perder que para ganar, pero bueno, por ahí a Estados Unidos claramente en esta carrera contra China, ¿no? Que bueno, que muchos lo han hablado como que es una nueva trampa de Tucídides, ¿no? El ascenso de China y cómo Estados Unidos trata de frenar este ascenso, puede traer consecuencias territoriales en este momento y bueno, y a futuro esto puede hacer que China incremente esta contienda, por lo menos es difícil que pase a términos bélicos, pero bueno, vuelvo a reiterar que Sí, es tan es dinámico. difícil saber a Sí. futuro, por lo menos en el corto plazo, veremos qué es lo que depara en este sentido que preguntabas vos. Francisco, ojalá que no y que se resuelva por las vías que se tienen que resolver. Un fuerte abrazo. Gracias y nos vemos pronto, un abrazo grande. Hasta luego.